quisiera compartir con vosotros una enseñanza de la palabra que, si prestáis atención y el Señor pone de su gracia en mi boca para poder compartirlo, creo que lo vamos a pasar en esta tarde. Vamos a leer el libro de los Proverbios, en el capítulo 27 y versículo 18. Dice así la palabra del Señor: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Repito, quien cuida la higuera comerá de su fruto, y el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Este sermón que me dispongo a predicar, los hermanos, tiene dos posibles interpretaciones. Una literal, ciñéndonos al texto estrictamente, y otra espiritualizada, con aplicación para la Iglesia y con aplicación para nosotros. Lo que voy a tratar de hacer en esta tarde, hermanos, es ir primero a la parte literal, a la parte tal cual está escrita e histórica, y luego miraremos, si hay tiempo, la parte espiritual, tratando de aplicárnoslo a nuestra vida, en el nombre del Señor. Empieza el agiógrafo. La palabra agiógrafo significa el escritor sagrado. Empieza el escritor sagrado, que en este caso era Salomón, diciendo en este texto que acabamos de leer, que quien cuida de la higuera comerá de su fruto. Vamos a tratar de identificar quién o qué es esa higuera. Porque Dios, hermanos, a través de toda la palabra, a través de toda la Biblia, usa tres distintos árboles al hablar de su pueblo Israel, que a la vez representan el ser del hombre. Quiero que presten atención, por favor. Estos árboles son, en primer lugar, la higuera, que representa la vida nacional de Israel y habla como si fuera del cuerpo. En segundo lugar está la vid, y representa la vida anímica de Israel, el gozo por la salvación, y representa al alma. Y por último tenemos el olivo, que representa la vida espiritual de la nación de Israel y tiene que ver con el espíritu. La higuera, hermanos, en la Biblia siempre ha sido una figura simbólica. Casi siempre se usa con un sentido y ha sido una figura simbólica y profética de la nación de Israel. Al mirar las Escrituras, cada vez que vemos la higuera vemos una sombra de Israel. Y a través de esta figura, que yo en esta tarde pongo como ejemplo, vemos en símbolos la historia y el drama de la nación de Israel. Porque cuando vemos la higuera representada en la Biblia como sin fruto, estamos viendo a Israel sin su Mesías. Cuando vemos la higuera maldecida y seca, es el resultado de Israel rechazando al Mesías. Cuando vemos una higuera descortezada en la palabra del Señor, estamos viendo a Israel dispersa por el mundo como consecuencia de los juicios del Señor. Cuando vemos a la higuera sin florecer y sin fruto, está hablando de los años de sufrimiento y oscuridad que ha padecido la nación de Israel. Pero cuando aparece la higuera rebrotando, está hablando de la resurrección de la nación de Israel. Cuando vemos la higuera sacudida por el viento, es el último sacudimiento que Israel sufrirá durante la gran tribulación. Y cuando alguien se ve debajo de la higuera, como fue el caso de Natanael, está hablando del próximo milenio que se ha de vivir. Bendito sea el nombre del Señor. El pasaje bíblico que quizás sea más exacto refiriéndose a la higuera como a la nación de Israel, lo encontramos en el libro de Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 9, versículo 10, que dice textualmente la Biblia: como a uvas en el desierto hallé a Israel, como el fruto temprano de una higuera primeriza vi a vuestros padres. Dejadme que yo os hable un poco de lo que es la historia de Israel.
Os voy a dar algunos datos, y me gustaría que los anotarais en vuestra memoria. La nación de Israel, hermanos, en el año 70 después de Cristo, o sea, en la era cristiana, fue totalmente arrasada y destruida, o cortada, porque rechazó a su Mesías. Fue el resultado directo de un juicio de Dios. Y esa nación no dio el fruto esperado de ella, como el Señor profetizó y dijo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 13, versículo 6, te lo leo. Cuando dijo el Señor, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló, y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo, cortará. ¿Para qué? Inutiliza también la tierra. La higuera, hermanos, se refiere a Israel, donde Jesús buscó fruto durante 3 años y no lo encontró. La expresión simbólica, córtala, cuando dijo el Señor córtala en esa parábola, implica la destrucción de Jerusalén por Roma en el año 70 después del Señor. Desde ese momento, hermanos, desde ese momento Israel ha vagado por el mundo durante 1900 años para que se cumpliera la palabra del Señor escrita también en el Evangelio de San Lucas. En el capítulo 21 dijo el Señor, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. O si acaso no lo sabéis, la ciudad de Jerusalén ha soportado la friolera de 36 guerras a lo largo de toda su historia. 17 veces ha sido oprimida y saqueada por pueblos invasores como son los egipcios, los asirios, babilonios, macedonios, ptolomeos, seleucidas, romanos, bizantinos, jordanos, persas, árabes, los cruzados cristianos, las tropas mongoles, los mamelucos, los turcos, los otomanos y los británicos. 17 ejércitos invasores, hermano. La nación de Israel fue devastada en el año 70 después de Cristo. Pero Jesús profetiza sobre la restauración de Israel, poniendo como ejemplo de nuevo a la higuera. Dijo el Señor, y son palabras válidas porque salen de su propia boca. No son palabras de un profeta ni de un teólogo, ni de un buen predicador siquiera, ni siquiera del apóstol San Pablo, el padre de la doctrina. Estas fueron palabras proféticas que salieron de la boca del propio Señor en el capítulo 24 de Mateo, cuando Jesús está explicando el plan escatológico en su penúltimo sermón, el sermón del Monte de los Olivos, que era un sermón de despedida. Y le preguntan al Señor, Señor, todas estas cosas que has dicho, que han de venir desolaciones sobre Jerusalén, porque le preguntan, Señor, ¿cuándo será tu venida? ¿Restaurarás a Israel el reino en este tiempo? ¿Qué señal habrá de tu venida en el fin del siglo? Y dice el Señor, Dios te bendiga, majo. Dice el Señor, mirad, oiréis de guerras y de rumores de guerras, habrán hambres y pestilencias, habrán epidemias, habrá mortandad por doquier. El que esté en el campo que no huya a la ciudad a coger una capa. Hay de las que están encinta, porque aquellos días serán días de gran angustia. 2 estarán juntas poniendo en un molino, una será tomada y otra será dejada para juicio. 2 estarán durmiendo en una cama, uno será tomado y el otro será dejado también para juicio. Y ahora le dicen, pero ¿cuándo será esto? Y dice el Señor, ¿queréis saber la señal? Mirad la higuera, y de la higuera aprended la parábola, porque cuando su rama ya está tierna y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca, a las puertas. Bendito el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Qué precioso. Qué hermosura, Dios mío. Cierto día iba el Señor paseando por Jerusalén
porque él no era jerusalemitano, que así se llaman los habitantes de Jerusalén. Él era netzarita, de la ciudad de Nazaret. Allí se crió, aunque era belemita, de la ciudad de Belén, porque allí es donde nació. En realidad Belén se dice Beit Lehem, la casa del pan. Y como no era natural de Jerusalén, sus discípulos, cierto día que paseaba por las polvorientas calles de Jerusalén, empiezan a mostrarle los edificios enigmáticos y emblemáticos de la ciudad. Le muestran el palacio de Herodes, le muestran el templo, y le muestran todo. Y orgullosos decían: Señor, ¿has visto qué edificios? ¿Has visto qué cosas? ¿Has visto qué maravilla? Transcurría aproximadamente el año 30 de la era cristiana. Y dice el Señor: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La palabra que sale de la boca del Señor es una palabra tan autoritativa que no puede volver vacía. Y una generación son 40 años, hermano, y si lo dijo en el año 30, para que se cumpliera la palabra del Señor justo 40 años después, en el año 70, el general Tito, hermanos, Tito Flavio Vespasiano, que posteriormente fue César, emperador de Roma, entró con su ejército a Jerusalén y derribó toda la ciudad y redujo la ciudad a cenizas, hermano. Y se cumplió la palabra del Señor, porque acometieron al templo y lo derribaron hasta no dejar una piedra encima de la otra. ¿Saben por qué se cumplió eso así de literal? Porque cuando Zorobabel levanta este segundo templo, porque os recuerdo que el primero lo levanta Salomón y Nabucodonosor, Nabuzaradán, concretamente el capitán de la guardia, lo tira al suelo y lo derriba. Pero a los 70 años, hermano, vuelve de nuevo Judá a la tierra, la ocupa, y ahora Zorobabel levanta un segundo templo que engrandece el rey Herodes. Y corría la leyenda de que entre piedra y piedra del templo, los judíos de antaño habían metido finas planchas de oro. Por eso, hermano, los soldados romanos, llevados por la codicia y por la avaricia propia del ser humano, queriendo encontrar esas planchas de oro, derribaron el templo, hermanos, hasta dejarlo que no quedara una piedra encima de la otra, para que se cumpliera la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero dijo el Señor: ¿queréis saber cuándo? Cuando veáis la higuera y veáis que su rama ya está tierna, sabed que el verano está cerca. Les está dando un mensaje de esperanza. Está hablando, hermano, del resurgimiento de la nación de Israel. Bendito el nombre del Señor. Déjenme que les dé unos cuantos datos más históricos y luego entramos a la parte aplicativa de nuestra vida. Apenas llevamos 15 minutos. Transcurría el año 70, hermanos. Y Tito se anotó una gran victoria, hizo una muestra en su historial, en su currículum como estratega militar, porque dice la historia, hermano, que cuando entró Tito en la ciudad de Jerusalén, asesinó a más de 1.900.000 jerusalemitanos y aproximadamente 600.000 se los llevó cautivos hasta Roma. Rompió la ciudad de Jerusalén y aquello quedó hecho un muladar, un desierto. Cuando él entraba triunfante en Roma, hermanos, con estos judíos que habían traído deportados, en acto conmemorativo y para honrar la memoria de Tito, se hizo un arco, como lo hay, por ejemplo, en la ciudad de Madrid, y sobre un relieve, lo puedes ver en las fotografías, hay un relieve donde se ven a judíos encadenados que llevan a hombros una menorá, que es el candelabro de 7 brazos. Ese es el arco del triunfo del general Tito, un arco que se levantó para honrar la memoria de Tito, que posteriormente fue César. Pero Israel, hermanos, desaparece de la historia. Apenas unos pocos años después, concretamente en el 132, de nuevo Israel, hermanos, se rearma de nuevo y de nuevo presentan batalla contra Roma. Ahí aparece, hermanos, la figura de un hombre llamado Simón Bar Cosiba, que posteriormente le cambian el nombre de Simón Bar Cochebas.
Había un rabino que se llamaba Akiva, que dijo que ese era el verdadero Mesías, porque trataba de restaurar el reino de Israel, hermanos. Le declaró Mesías, pero de nuevo los romanos volvieron a machacar a la nación de Israel, y esta vez, hermanos, acabaron con ellos para siempre, porque después de destruir las pocas ruinas que quedaban, araron toda la ciudad con bueyes y dejaron aquello desierto, convertido en un muladar. Pero hay palabra de esperanza para los que confían en el Señor, porque ahora Jesús, hermano, toma su ministerio profético y dice: chavales, cuando queráis saber cuándo será la restauración del reino, porque le preguntan: ¿restaurarás a Israel el reino en este tiempo? Y le dicen: ¿qué señal habrá? Él dice: la señal es esta, la señal de la higuera. Cuando veáis que la higuera, que es Israel, está rebrotando en su rama ya esta tierra, sabed que está pronto, que está cerca. Bendito el nombre del Señor. Sí, Señor. Dios te bendiga, Pedro. Gracias. Miren, hay una profecía en la palabra del Señor que está en el libro de Isaías, en el capítulo 66 y versículo 8. Esto es una profecía dicha por un profeta 700 años antes de que naciera Jesucristo, porque si tiene validez es porque tiene cumplimiento. Dice así, escucha atentamente: ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Nosotros leemos eso, hermanos, y como gentiles que somos no lo entendemos. Pero los israelitas, cuando leen esa profecía, entienden perfectamente cuál es el trasfondo de esa profecía. Porque Israel, hermanos, fue raída de la faz de la tierra. Se lo llevaron, los deportaron, y allí no quedó ninguno, hermanos. Desaparecieron por completo. Y ahora dice el profeta Isaías: concebirá la tierra en un día. Efectivamente, hermanos, para que se cumpliera la palabra dicha por el Señor, que cuando la higuera viéramos que su rama está tierna, sabemos que el tiempo está cercano. Concretamente, hermanos, un 14 de mayo del año 1948, las Naciones Unidas, hermanos, aprueban por mayoría absoluta que Israel de nuevo volviera a ser nación. Israel, hermanos, nombra un presidente que fue David Ben-Gurión y un primer ministro, y allá se meten en su tierra ante unos vecinos hostiles que son los palestinos de hoy en día, y la tierra, hermanos, dio a luz una nación en un solo día. Bendito el nombre del Señor. Claro, como esa tierra ha estado 1000 años desocupada de sus dueños legítimos, se les han metido unos ocupas que no son ni siquiera de raza árabe, son de religión musulmana. Hablamos de los palestinos, de religión musulmana, pero no son de raza árabe, son de ascendencia europea. Y como Israel es odiada por el mundo islámico, han usado a los palestinos como el estilete, como una excusa perfecta para hacer la guerra contra Israel. Porque apenas 24 horas después de que la ONU declarara a la nación de Israel como nación independiente, eso fue el 14 de mayo, pues el 15 de mayo, 5 naciones árabes, hermanos, atacaron por sorpresa a la pequeña e incipiente nación de Israel, que apenas constaba de 640.000 habitantes. Estos países fueron Egipto, Transjordania, que hoy se llama Jordania, Siria, Líbano e Irak. Atacaron por sorpresa, hermanos. Ellos eran 640.000 personas. Hablamos del año 48. Hacía 3 años que había terminado la Segunda Guerra Mundial. Y más de 6 millones de judíos murieron gaseados en las cámaras de gas del imperio nazi. Algunos, hermanos, murieron de hambre. Venían famélicos, venían medio muertos. En cambio, hermanos, las tropas de la Liga Árabe eran más de 40 millones, perfectamente armados, con modernos armamentos y unos ejércitos profesionales que se enfrentaban a gente ciudadana normal, a civiles. Si no es porque una fuerza sobrenatural ayuda a esas 640.000
150.000 personas contra 40 millones, hermano, no había forma de que fueran derrotados. Pero la palabra del Señor de nuevo se cumple y tiene validez, hermano, porque de forma milagrosa la mano poderosa del Señor derrotó a las tribus hostiles contra la nación de Israel. Israel se asentó en su territorio. Bendito el nombre del Señor. Amén. Amén. Te podría dar hasta 44 señales para poder afirmar la completa restauración de Israel. Solamente te digo 5 de ellas. La nación de Israel nacería en un día. Se cumplió. Los judíos regresarían a su patria. Se ha cumplido. La tierra de Israel, que era un desierto, hoy se ha convertido por la inteligencia de los judíos en una tierra que exporta frutos cítricos al mundo entero. El idioma hebreo, que se había perdido, hermanos, fue de nuevo restaurado en el año 1982. Y la moneda oficial bíblica de Israel, que era el siglo, que se había perdido, como es la moneda que se tiene que pagar para poder entrar al tercer templo, para que se cumpla la escritura, de nuevo fue restaurado por el parlamento judío, la Knesset. Knesset es el nombre del parlamento judío, pero en hebreo significa sinagoga. En el año 1980, hermanos, de nuevo el siglo es la moneda oficial de Israel. Con esas 5 señales, hermanos, te puedo asegurar y quedamos convencidos de que la palabra del Señor se está cumpliendo y la higuera ha rebrotado de nuevo y le está echando frutos. La nación de Israel es la higuera del Señor. Que Dios sea bendecido. Amén. Como va en contra mía, el reloj, saltamos. Ya tenemos claro que la higuera es Israel. Y todos sabemos, hermanos, que una higuera, un árbol, se compone de muchas ramas. ¿Vale? Entonces, la rama, o sea, la higuera en sí, es Israel. El tronco es el pacto de la promesa que Dios hizo con Abraham. Levantará de ti una nación grande, tan numerosa como las arenas que hay en la orilla de la playa o las estrellas que hay en el firmamento. Y las ramas de la higuera son las 12 tribus: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí. Y José, hermanos, representados en la media tribu de cada uno de sus hijos, Efraín y Manasés. Y por último, la tribu de Benjamín, las 12 ramas de la higuera. Gloria al nombre del Señor. Pero, atención, que ya nos vamos acercando al punto estratégico donde yo quiero llegar. De entre todas las 12 ramas que tiene esa higuera, el Dios Todopoderoso ha escogido una en concreto. Una. De la casa de Nahash, el serpiente, más conocido como Isaí, que tuvo 8 hijos. Y de entre los 8, uno que se llamaba David, que era capaz, hermano, movido por el celo del rebaño de su padre, de que con un pedazo de cuero, una cuerda y una piedra, lanzarla a tal velocidad que era capaz de quitarle un cordero de la boca a un bicho como un oso que es capaz de comerse 50 kilos de carne de una sentada, o pelearse contra un león, hermanos, un animal de 200 kilos que se puede comer 40 kilos de un solo golpe, o incluso de un lobo, hermano, que ronda los 35-40 kilos y que es capaz de comerse 15 kilos de carne. Pero David, hermanos, era el tronco, la raíz de Isaí, hermano, la rama que el Dios Todopoderoso tomó. Y como vio la fidelidad que había en el corazón de David, el Señor le toma para que él fuera una rama especial en aquella higuera. Bendito el nombre del Señor. Dice Isaías en el capítulo 11, versículo 1: ¿saldrá una vara del tronco de Isaí? Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Mire, cuando leemos en la Biblia original y leemos la palabra vástago, la palabra que se emplea es netzer. Y netzer es la rama más hermosa y fuerte que tienen los árboles, hermanos, que cuando es podada se le deja para que esa rama sirva de guía a las demás como futuro tronco. Todas las demás ramas se cortan
y se podan, excepto el Netzer, esta rama, hermano, que no fue podada, que es la elegida por el agricultor. ¿Cuál ha sido? Ahora hemos llegado donde yo quería. Porque el texto inicial que hemos leído era: quien cuida de la higuera comerá de su fruto. Esto es un mensaje, un llamamiento patriótico a la lucha por la defensa de la nación de Israel. Quien cuida de la higuera comerá de su fruto. ¿Cuál ha sido el fruto por excelencia que ha dado el Netzer, la rama no podada de la higuera, que ha salido del tronco de la promesa y del pacto abrahámico? ¿Cuál ha sido el fruto por excelencia? ¿Cuál ha sido, hermanos, el fruto que ha dado esa higuera? No hay duda, señores. En esta tarde hace aparición en escena el fruto por excelencia, aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, aquel que esté muerto, aunque crea en mí, vivirá. El fruto de la higuera, hermanos, se llama Jesús el carpintero, el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y todos nos estamos nutriendo de ese fruto, todos estamos comiendo de ese fruto. Dijo el Señor: el que no toma mi carne ni beba mi sangre no tiene parte en mí. Nosotros simbólicamente cada domingo, hermanos, participamos de su cuerpo y participamos de su sangre, recordando aquel sacrificio en la cruz del Calvario. Pero eres la rama Netzer, la que no se poda. Él murió una sola vez, pero ha resucitado y se ha sentado a la diestra del Padre para socorrer a todas las personas que tengan necesidad. Tienen problemas, tienes angustias, acude al Dios Todopoderoso que se llama Jesús. Él está por ti para ayudarte, para levantarte y para tenderte la mano en momentos de angustia. A Él sea la gloria, a Él sea la honra y para Él sea este fuerte aplauso. Qué hermoso, Señor mío. Déjame que te lea. Perfecto, llevo media hora justa. Déjame que te lea, hermanos, un breve escrito que tengo aquí acerca de este vástago tan hermoso, tan precioso. Empieza así: ¿quién es Jesús? En química, Él convirtió el agua en vino. En biología, nació de una forma totalmente sobrenatural, sin la concepción normal de cualquier ser humano. En física, desmintió la ley de la gravedad al ascender al cielo sin ninguna fuerza motriz, o cuando era en tubo, hermanos, milagrosamente por las aguas. En economía, él refutó la ley de la disminución, alimentando a 5.000 personas con solamente un pan y 2 pececillos. En medicina, él curó a los enfermos y los ciegos sin administrar ni una sola dosis de medicina. En religión dijo que nadie vendría al Padre si no es a través de Él. En la historia, Él es el principio y Él es el fin. En el gobierno dijo que Él sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él no tenía siervos y sin embargo le llamaban Señor. No tenía ningún grado de estudio y lo llamaban Maestro. Él, hermanos, no tenía medicamentos ni era médico y lo llamaban Jehová Rafa, Adonai Rafa, el Señor es mi sanador. Él no tenía ejército, pero todos los reyes se detenían. Él no ganó batallas militares y sin embargo conquistó el mundo. No cometió delito alguno, pero a pesar de eso le crucificaron. Fue enterrado en una tumba y sin embargo hoy vive. Entonces, ¿quién es Él? Él es Jesús, el hombre más grande en la historia. Él es Dios, Él es hermano, el que ha muerto en la cruz por nosotros. Siéntete honrado y siéntete honrado de servir a este líder que nos ama, y aunque sin duda no nos lo merezcamos. Gloria al nombre del Señor. Ha trastornado el mundo, ha trastornado la historia.
El hermanos ha hecho que los últimos sean primeros. Y ha hecho que los que están arriba queden abajo. Ha hecho un milagro, hermanos, entre la población gitana. Por nombrarte alguna de las cosas, de las muchas que él ha hecho. He tenido la dicha, no la suerte, porque yo, hermanos, creo que el Señor es propósito, no suerte. He vivido con el propósito del Señor de haber sido invitado a las mejores iglesias que hay en España. Sabemos, hermanos, que en cada provincia las culturas y las costumbres de los galos son diferentes. En algunos sitios, hermanos, yo creo, para mí, para mi entender, que las tres cosas, los tres pilares fundamentales de la raza gitana son el respeto a los ancianos, la honra de la bocina y el respeto a los hábitos. Bendito el nombre del Señor. Y que Dios nos ayude a no perder esto, hermano, porque forma parte de nuestra identidad y no va en contra de la palabra. Por ahí fuera, hermano, los hábitos son cosas muy sagradas. ¿Y cómo se puede concebir, hermano? ¿Cómo se puede entender que un gitano que lleva un luto muy reciente, con esos lutos tan fuertes, hermano, esas gitanas que desde agosto van con las medias de un dedo de gorda y con el pañuelo por aquí, que las ven por la calle y te dan tanto respeto que te tienen que salir corriendo? ¿Quién ha sido el que ha hecho posible que gente así vengan a los cultos y se toquen guitarras, se toquen palmas, se canten cantes aflamentados, hermano? Y no solamente no se sienten ni heridos ni ofendidos en su luto, todo lo contrario, salen cantando, salen adorando, salen gozándose, porque Dios hecho carne ha transformado los corazones. Jesús, el Hijo de Dios, ha entrado en los hogares y ha hecho que matrimonios que no se entendían o sean matrimonios de bendición, hermano. Jesús, el Hijo de Dios, ha sacado al toxicómano de la droga que hoy está predicando en los púlpitos, hermano. Ha sacado a los alcohólicos del vicio y hoy están cantando y adorando al Señor en los coros. ¿Qué más se le puede pedir, hermano? Él ha hecho absolutamente todo por nosotros. Por eso dice la Biblia que el que cuida de la higuera comerá de su fruto. Para el pueblo de Israel pasar. Nosotros no somos Israel. Al otro lado, con sus pies No somos la iglesia, pudieron cantar. pero somos la iglesia. Amén. El himno de Y victoria. también tenemos un cometido. Cuando Tenemos que cuidar de esta iglesia. Amén. Protegerla. Salvaguardarla de todo peligro. No permitir que en la iglesia, hermanos, se creen clanes familiares. No permitir que la iglesia entre el espíritu de la discordia y la división, porque eso, hermano, conlleva una fragmentación de la iglesia. La desunión, hermano, conlleva consigo una debilitación en la iglesia del Señor. Por eso, si cuidas de la higuera, comerás del fruto. Yo, hermanos, hace 9 años abrí una iglesia en mi barrio donde yo vivo. Éramos apenas 20 personas. Hoy en mi es una iglesia que realmente tenemos un local grande, pero somos una iglesia que somos capaces de meter 240 personas. Lo más que no tenemos el local y tenemos que asistir mucho menos de la mitad. ¿Por qué? Porque estamos comiendo el fruto de nuestro trabajo. Vosotros estáis luchando por esta obra, aportando con vuestro dinero, aportando con vuestro esfuerzo, haciendo lo que podéis. Vuestros hijos están creciendo aquí, vuestras hijas se están casando aquí, hermano. Estamos presentando a los niños al Señor. Estamos comiendo del fruto de la higuera. hermano, no tengas temor. Que no te quepa la duda Viene Faraón. de que es Dios quien cuida de nosotros. Esto es obra de Dios. Amén. Lo afirmo, hermano, rotundamente. Esto es obra de Dios. Si quieres seguir viviendo, hermano, de la renta de este mundo, del trabajo de esta iglesia, sigue apostando por ella, sigue luchando por ella, sigue aportando, hermano. No seas una pantalla para la iglesia, sino ser un brazo que se aporte a los demás para que puedan seguir en el camino. Las 9:07 minutos, estaba exactamente 37 minutos. Aquí pongo puntos finales que se pone, hermano, que espero que te haya llegado a lo profundo del corazón y que entiendas de una vez, hermano, que Jesús es el centro de la Biblia, porque todas las profecías, mira, hay aproximadamente 60 profecías mesiánicas con 300 ramificaciones, aproximadamente 360 profecías, hermanos, en la palabra del Señor. Todas ellas apuntan a una sola dirección.
ti, por mí y por toda su obra. Que Dios os bendiga y hasta otro día que nos vemos en el Un abrazo. Cierra tus ojos y mira conmigo un momento al Señor. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder.